Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, y gozo y corona mía, está así firme en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con toda acción y gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algún digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y os oísteis y visteis en mí, esto haced y en el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaban la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera que sea mi situación. Si vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos los santos y en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 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 Capítulo 4, hermano, de Filipenses, el último capítulo. Usted recuerda, amada iglesia, que Pablo está encerrado en prisión, ¿verdad? Usted recuerda perfectamente eso. Pero en lugar de desesperarse, escribió palabras que no surgieron del miedo, sino de una paz sobrenatural. ¿Cómo es posible tener gozo cuando todo se derrumba, hermano? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se encuentra fuerza cuando se ha perdido todo? Así que Pablo escribe desde su encierro,
pero no suena como un hombre derrotado, fíjese bien. Al contrario, sus palabras están cargadas de amor, urgencia y esperanza. 3 secciones vamos a encontrar en este último capítulo. Del verso 1 al verso 3 vamos a ver nuestras relaciones. Del verso 4 al verso 9, nuestras emociones y pensamientos. Y del verso 10 al verso 20, nuestra actitud hacia lo material. En esas 3 secciones he dividido este estudio. Observe lo que pasa del capítulo 1, verso 1, perdón. ¿Qué expresiones usa Pablo para describir su relación con la iglesia de Filipos? Observe bien. Así que, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo está demostrando los frutos del evangelio en su vida y demostrando amor y gozo hacia los hermanos de la iglesia. Mire cómo se dirige a ellos. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Pero ¿cuál es el mandato principal en este versículo? ¿Usted puede ver cuál es el mandato principal en este versículo? Exacto. El mandato principal es: estad así firmes en el Señor. Estad firmes, ese es el mandato principal. ¿Y qué significa estar firmes? Usted puede ver que cuando a un soldado le dan órdenes, soldado firmes, ¿qué hace el soldado? ¿Se mueve? Está bien anclado, ¿no? Cuando le dan una instrucción y le dicen firmes, un superior, el soldado lo que hace inmediatamente es no moverse. Está ahí bien anclado. Y entonces para nosotros, ¿qué se puede significar eso? ¿Cómo permanece el creyente? Bien anclado, bien firme en el Señor, resistiendo presiones externas e internas. Pero bien sabe usted, hermano, que para estar sin moverse y en las cosas del Señor, tenemos que estar en Cristo. Esto es lo que dice, ¿verdad? Estad firmes en el Señor. Así es. Esa firmeza solamente se logra estando en Cristo, bien anclados, sin movernos, solamente se logra en el Señor. Pero ahora observe que hay una herida abierta entre 2 hermanitas de la iglesia de Filipos, entre Evodia y Síntique. 2 hermanas probablemente enfrentadas, porque mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Observe lo que le dijo el apóstol Pablo a estas 2 hermanas. Aparentemente estas 2 hermanas eran la fuente de algún tipo de pleito en la iglesia. Pablo está escribiendo para restaurar relaciones rotas, recuerde, ¿eh? El conflicto entre Evodia y Síntique revela que incluso creyentes fieles pueden caer en problemas de relaciones, hermano. ¿Qué revela el pasaje sobre la importancia de las relaciones en la iglesia? ¿Qué me puede decir? ¿Qué revela este pasaje entre lo que está diciendo el apóstol Pablo con estas 2 hermanas? Probablemente sí están en pleito. Ruego a Evodia, mire, con ruego le dice el apóstol Pablo, y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que todos, hermanos, debemos estar aquí en el mismo sentir, ¿no? Qué importante era para Pablo entonces cultivar la unidad de la iglesia. Eso era muy importante. Por eso se enfoca a estas 2 hermanas y tratando de restaurar la relación. ¿Por qué? Porque para Pablo es importante cultivar la unidad. Resolviendo conflictos en el Señor, reconociendo que nuestra unidad en Cristo es más fundamental que nuestros desacuerdos. Porque hay, pues, opiniones, malas opiniones, desacuerdos, algunas cuestiones ahí. Pero es importante conservar la unidad. Entonces, ¿qué se requiere para vivir en paz cuando hay conflictos, hermano? ¿Qué se requiere para cuando haya conflictos y desacuerdos, aún entre hermanos de la iglesia? ¿Qué cree que se requiera? Porque ¿qué fue lo que le dijo Pablo a Evodia y a Síntique?
que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿no? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Y por cierto, hermano, ¿usted ha ayudado a otros hermanos a resolver diferencias? ¿Alguno de ustedes ha ayudado a otros hermanos? Malos entendidos, diferencias, cuestiones ahí, algún problemita. Probablemente, ¿verdad? No quieren decir a quién. Así que como iglesia tenemos que velar por la unidad, ¿eh? Velar por la unidad. Y dice el verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que el apóstol Pablo le está pidiendo, pues ahí dice a un compañero fiel, que ayude a estas dos hermanas que están ahí en algún desacuerdo, ¿verdad? Ya que ellas fueron, ¿qué? Colaboradoras del apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. Así que eran cristianas convertidas, con un desacuerdo, porque pues siempre hay, ¿no? En todas las iglesias algunos desacuerdos, algunos malos entendidos. Pero le pide a este compañero fiel que le ayude. Así que son sus compañeras de batalla, ¿no? Colaboradores en el Evangelio, juntamente con Clemente, otro hermano. Pero a pesar de esas situaciones que sin duda malos entendidos, los nombres de todos ellos están en el libro de la vida. Pero observe usted que Pablo no toma partido por ninguna de las hermanas, ¿verdad? Sino que las llama a pensar lo mismo en el Señor. A eso las llama el apóstol Pablo. A reconocer que ambas han trabajado por el Evangelio. Y Pablo exhorta a vivir firmes y cultivar la unidad en el Señor. A eso les exhorta el apóstol Pablo. Firmeza y unidad. Son buenos síntomas, ¿no? Para una buena relación entre los hermanos en la iglesia. Firmeza y unidad. Así que Pablo llama a vivir en el carácter de Cristo, aunque surjan malos entendidos, hermano. Así que el apóstol Pablo, de igual manera, siempre nos llama a todo eso. ¿Cómo alentó Pablo a las dos hermanas y a la iglesia a vivir, hermano? Recuerde que al final de las cartas todo esto es cuestión práctica, ¿no? Ya la parte doctrinal pasó en los primeros 2 capítulos, los últimos capítulos siempre de todo libro empezamos a encontrar ahora cómo vive el creyente. La parte práctica. Ahora ya vemos que el apóstol Pablo, a pesar de las diferencias que puede haber ahí entre algunos hermanos, les dice que tengan el mismo sentir, que hay que mantenerse unidos, que hay que mantenerse firmes en el Señor. Pero además de eso, mire lo que el apóstol Pablo aporta para la práctica y la vida cristiana. Dice el verso 4, regocijaos. Aparte de la unidad, la permanencia, el gozo, hermano. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Cuántas veces aparece el mandato de regocijarse? ¿Cuántas, Sandra? ¿3 veces? Aquí en estos versículos, regocijaos, otra vez digo regocijaos 2 veces, ¿no? Bueno, en toda la carta aparece 12 veces, en toda la carta. Es la carta del regocijo. ¿Dónde debe estar centrado el gozo del creyente? Porque es un mandato, ¿no? Fíjese que el Señor manda, regocíjense. ¿En dónde está centrado ese gozo? Está en el Señor, ¿verdad? Este gozo está en el Señor. Es muy diferente a lo que ofrece el mundo. El mundo también ofrece alegría, ¿no? Pero es totalmente diferente. Pero en todo, hermano, en todo esto, ¿qué actitud debe ser conocida por todos? Según lo que acabamos de leer. ¿Qué actitud debe ser conocida por todos? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y luego dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esa es la actitud, ¿no?
el ser gentiles. Esa es la actitud. Pero mire qué importante es en todo caso aquí cuando el apóstol Pablo aborda el asunto del gozo y ver que el gozo aquí no es simplemente emoción, ¿no? No es emocional. El gozo del cristiano es teológico, hermano. Viene de Dios. Es muy diferente, ¿no? Que venga de Dios para aquel que tiene una posición en Cristo. ¿Por qué? Porque ese gozo es diferente. Tiene esperanza, sí. Está enraizado en el Señor, sí. Y está repetido como mandato. Aquel que tiene una posición en Cristo, el Señor le exige, regocíjense, regocíjense. Y mire, la palabra gentileza apunta a una mansedumbre razonable, una actitud que refleja la cercanía en el Señor, porque dice que el Señor está cerca. Así que el gozo cristiano no depende de circunstancias favorables, ¿verdad? Normalmente, pues si todo marcha bien, estamos contentos. Pero en el momento que aparece alguna situación ahí adversa a nosotros, pues perdemos el gozo, ¿no? Pero recordemos lo que está pasando con el apóstol Pablo, ¿no? Miren qué circunstancias se encuentra el apóstol, encerrado en la cárcel y aún así pidiendo ¿qué? Unidad, pidiendo gozo. Le pregunto algo, hermano. ¿Qué prácticas pueden ayudarte a cultivar un gozo centrado en el Señor? ¿Qué prácticas? Nos ayuda, ¿no? Porque el gozo sin duda viene cuando uno ya tiene una posición en Cristo. Cuando el Señor nos justificó y nos colocó en el Señor, nos convertimos en cristianos, fue una inmensa alegría, ¿no? Pero y después, hermano, ¿cómo mantenerse? Porque usted recuerda que cuando uno se convierte era un gozo en el Señor y un amor a Dios. Pero ¿cómo mantener eso? ¿Cómo mantener ese gozo? Es verdad que tenemos la posición en Cristo, pero después de 5 años como cristianos, 15, 20, 25, puede haber aquí hasta hermanos de 30, ¿no? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo cultivamos ese gozo en el Señor? A ver, espérame que pase el hermano Pablo para que los hermanos que están conectados nos oigan. Ok, Sandra. ¿Cómo puedes cultivar ese gozo en el Señor? Personalmente, el gozo que yo puedo aportar en esto es que no me desenfoco en el Señor, en que Él es el que tenemos que poner la mirada y no bajarnos, ¿verdad? Sí. De donde ya nos subimos, ahora sí que a la verdad, mantenerse firme. Yo creo que para mí es muy importante mantener leyendo con la comunión, ¿verdad? Leer y pues a mí me exhorta mucho también la alabanzas que escucho, la motivación que yo siento ahí en las alabanzas, que cómo puedo seguir firme creyendo que Él es verdadero, que Él es el que nos da la vida eterna, la esperanza, te levanta el ánimo, si te caes te levantas, leyendo me motiva mucho y pues escuchando las prédicas y pues eso es para mí personalmente, ese es cómo me levanta, cómo sigo perseverando, ¿verdad? Exactamente, Leyendo sigues su cultivando, palabra. ¿verdad? Sí, Bien sabes que esas prácticas espirituales no te posicionan no. en el gozo del Señor, ¿verdad? Tu posicionamiento en el gozo del Señor es estar en Es Cristo. estar ya en Él y creer en Él y seguir perseverando y seguir leyendo y seguir confiando que Él es Exacto. Él es tu vida eterna y Él es tu paso al cielo, ¿verdad? A obtener la vida eterna y una vez y para siempre. Eso Amén. es mi punto de vista. Amén. Muy bien. Muy bien. Exactamente, el leer, el orar, el ayunar, el estar en la iglesia, leer la palabra, meditarla. Ese tipo de prácticas o disciplinas espirituales no generan el gozo. El gozo ya es un hecho, es una realidad de nosotros, porque recuerde que viene que en una posición en Cristo. Ahí está el gozo. El asunto es que durante nuestra vida cristiana, nosotros que debemos mantener esa actitud de gozo. ¿Cómo? Con todo lo que acabas de decir. Leer la palabra no te va a posicionar en Cristo.
No. Orar. A ver que alguien allá se ponga a orar. No. No te posiciona en Cristo. Sabemos que para que tengas una posición en Cristo, creer en el Señor y recibirlo como único Señor, Rey y Salvador, ¿verdad? Ahí te posiciona en Cristo. Te conviertes al Señor, conoces la verdad acerca de Dios, la salvación, y entras en una comunión con Dios y estás gozoso, hermano. Y entonces ahora sientes una alegría y vas a una búsqueda del Señor y te pones a leer, te pones a orar. Pero ¿eso para qué es? Para mantener la actitud de gozo. Esas disciplinas nunca van a generar el gozo. El gozo ya fue dado por Cristo en el momento que estuvimos posicionados en Él. Y las prácticas y las disciplinas nos van a ayudar a mantener ese gozo. Pablo sigue mostrando que hay una manera digna de vivir, hermano. Cuando Pablo habla de unidad, fue lo que mencionó. Cuando habla de gozo, cuando habla de contentamiento, habla como un hombre libre, a pesar de que él está preso. Eso es increíble, ¿no? Por parte del apóstol Pablo. ¿En qué situación tan difícil se encuentra el apóstol? Y aún así habla de estar firmes en el Señor. Diciendo que él está encerrado y puede renegar del Señor. Habla de unidad. Habla de alegría. Hermano, ¿qué tipo de persona ha llegado a ser Pablo? ¿Qué tipo de persona? A pesar de las circunstancias tan difíciles por las cuales está viviendo. ¿Observa usted eso? Así que Pablo ha cultivado una vida que resiste las tormentas, hermano. Y Pablo siempre sigue mostrando cómo se debe de vivir. ¿Cuál es la manera digna de vivir? Y mire de cuántas cosas ha hablado. Ha hablado de la unidad. Que si hay diferencias, que tengan un mismo pensar en el Señor. Ha hablado de la alegría, del gozo. Y ahora fíjese lo que va a hablar en el 6. Otra actitud ahí. Por nada estéis afanosos. ¿Usted se da cuenta que todo esto es práctico? Puros consejos. ¿Se están peleando? No se peleen, mantengan la unidad. ¿Están tristes? No estén tristes, manténganse en alegría, en gozo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? El estilo de vida. La forma en cómo ahora el creyente tiene que conducirse. La forma en que ahora tiene que vivir. Y ahora dice, hermanos, no se afanen. Porque vaya que si nos afanamos, ¿no? Nos preocupamos. Dice el 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora le pregunto, hermano, ¿qué prohibición y qué mandato aparecen en estos versículos? ¿Cuál es la prohibición y cuál es el mandato? Mire que recuerde Pablo cómo nos pide que tenemos que vivir. Exacto. La prohibición entonces es, no se afanen. Eso lo prohíbe, ¿no? No se afanen. Por nada estéis afanosos. El afán, la preocupación. ¿De qué asunto nos afanamos? ¿Por la comida? Y dice que por nada, ¿verdad? Por mínimo que sea. Si aparece algo por mínimo, entonces ya no es nada, porque ya apareció algo. Por mínimo, muy pequeñito que sea, y no, pero es que este es pequeñito. ¿Qué es? No, pues yo me afano por el vestido, por ejemplo. El vestir, ¿verdad? Si alguien se afana por vestir, no, pero eso es pequeñito, el afanarse. Pero si ya se afana con algo que aparentemente es muy pequeñito, pues ya no es todo, ¿no? Ya apareció algo. Y el consejo es, o la exhortación por parte del apóstol,
en esas actitudes de estilo de vida que nosotros debemos de tener, dice ahora no se afanen. La prohibición es eso. Pero, ¿el mandato cuál es? Porque dice que va acompañado con un mandato, no se afanen. Y luego dice, sean conocidas vuestras peticiones, o sea que sí pedimos, ¿no? Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿cuál es el mandato? O déjame ponerse de otra manera, ¿qué acciones específicas reemplazan la ansiedad? Si usted está ansioso, hermano, exactamente, si usted es ansioso, usted está preocupado, ¿qué es la situación que ve a su alrededor que le angustia, que se afana o que se preocupa? Entonces, mire el consejo, para que reemplace esa ansiedad usted tiene que hacer algo, la oración y el ruego. La oración y el ruego, acompañado con acción de gracias. Orar. Sean conocidas, dice el apóstol Pablo, ¿no? No se afanen, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Por qué? Porque pues nos afanamos en la búsqueda del vestido, de la comida, del trabajo, exactamente. Recuerde que ya Jesucristo había hablado algo acerca, ¿no? De por qué se afanan. Que los pajarillos, mire cómo se alimentan, y las flores, cómo visten. Nadie las viste y nadie los alimenta y ellos comen todos los días y cuanto más nosotros, ¿verdad? Entonces, de igual manera, siempre Él marca precisamente. Entonces, ¿cómo podemos reemplazar ese afán, esa angustia? Pues orando, con ruego y dándole gracias a Dios. Entonces, ¿qué debían hacer los filipenses en lugar de mortificarse? Orar y rogar con acción de gracias. Eso era lo que tenían que hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes que hacer tú, hermano? En lugar de mortificarte. Lo mismo. Orar y rogar con acción de gracias. Ahora te pregunto, ¿estás viviendo desde la ansiedad o desde la confianza? ¿Verdad? Si vives desde la confianza y no vas a estar ansioso, entonces vas a tener que practicar la disciplina de la oración y con ruego y el agradecimiento. Y ese tipo de disciplinas, mire, que reemplaza. ¿Qué reemplaza, hermano? La ansiedad, ¿no? Pues si estás ansioso, pues le pedimos al Señor. Y el Señor entonces va a suplir, ¿no? Entonces, ¿estamos viviendo desde la ansiedad o desde la confianza? ¿Estamos viviendo desde el afán o desde la fe? Tendría que ser desde la fe. Desde ahí, hermano. Que si estamos realmente preocupados, hacemos oración y confiamos en que Dios nos va a escuchar y va a atender nuestro afán. Entonces estamos viviendo desde la fe. Pero el que no practica la oración, el que no ruega pidiéndole a Dios, entonces el afán va a estar ahí. La ansiedad va a estar ahí, hermano. No la va a poder desplazar. Y por eso le pregunto, ¿desde dónde estamos viviendo? ¿Desde la ansiedad, la preocupación o desde la fe? Porque si hay ansiedad en alguno de ustedes, hermano, pida a Dios. Ruegue a Dios. Y dele gracias a Dios. Y esa ansiedad va a ser desplazada. El que hace eso está viviendo desde la fe, hermano. Pero aquí vivimos de fe, ¿no? Entonces, ¿es práctico o no es práctico? Totalmente práctico, hermano. Mire cómo llevar a la práctica este tipo de exhortaciones del apóstol Pablo. Ante un adversario como es el afán.
que lo que puede generar en nuestra forma de ser, ¿no? Yo creo que nos puede hasta enfermar, ¿no? Estar afanados, ansiosos, preocupados. Eso enferma y eso acaba. Sea conocida mejor su petición con oración y con ruego, y dele gracias a Dios. Gracias, apóstol Pablo. Y mira él dónde está. En la cárcel. Debería estar preocupado, ¿no? O afanado o ansioso por salir, y sin embargo no. Dando consejos de lo que realmente se tiene que hacer y cómo se tiene que vivir, hermano. Por eso él es un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Se imagina estar en la circunstancia de él? Encarcelado, hermano. Él estaba en una cárcel, prisionero. Nosotros tal vez no físicamente no estamos en una cárcel, pero ¿de cuántas cosas somos prisioneros? En prisiones, hermano. Atados. Y el afán puede ser uno de esos. Así que, hermanos, tenemos que vivir por fe. Con estos asuntos prácticos. Que cuando ya entramos a la parte en cómo tenemos que vivir, si queremos derrotar a nuestros adversarios, así tenemos que vivir. Gócese, está en Cristo. Practique las disciplinas espirituales que para que se mantenga en el gozo. Si hay diferencias, arréglelas y mantenga la unidad de la iglesia. Y permanezca firme en el Señor. Puros asuntos prácticos, hermano. ¿Quién los puede realizar? Aquel que está en Cristo. Nosotros, iglesia. Nosotros. Ahora sí tenemos que vivir. Y lo está diciendo un hombre que está atado, que está encarcelado. Y dando estos consejos de cómo se tiene que vivir cuando él está encerrado. Y nosotros que estamos acá libres, hermano. Ese hombre está encerrado, pero vive como un hombre libre. Nosotros estamos libres y vivimos como si estuviéramos encerrados o atados. Y todo por no llevar a cabo estas prácticas o estos consejos prácticos, hermano. ¿Perdió el gozo? Recupérelo. Usted está en Cristo, hermano. Recupere el gozo. Manténgase firme en el Señor. Así que el apóstol Pablo es formidable, ¿no? Por eso es un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir con sus consejos y lo que él está viviendo. Y uno podría decir, no, pues ¿cómo te vas a dar un consejo? Mira cómo estás tú. Él lo ha experimentado y lo que va a seguir diciendo. Así que, ¿qué promesas acompañan a la oración y al ruego? La promesa que acompaña a la petición en toda oración y ruego es esta, porque dijo el apóstol Pablo, ¿no? Mire lo que va a acompañar. La paz de Dios, hermano. El verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Eh? Cuando usted ora y pide con ruego y da gracias a Dios, la paz, dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar su corazón. Guardará su corazón y guardará su mente en Cristo Jesús. Verdaderamente el apóstol Pablo, aunque está encerrado, está hablando como un hombre libre, hermano. Ni muchos de nosotros que estamos aquí totalmente caminando en libertad, tal vez no podemos expresarnos como lo está haciendo. Y si no lo podemos expresar es porque no estamos viviendo en estos asuntos prácticos. Y no estamos experimentando esa libertad. ¿Y desde dónde podemos estar fallando? Imagínense, desde que no permanece uno firme en el Señor. Ahí comenzó el apóstol Pablo, ¿no? La firmeza, el gozo,
las relaciones en el mismo sentir que los demás. ¿Cuántas cosas empiezan a afectar? ¿Mm? Y a dudar de nuestra fe. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la promesa que acompaña la petición en toda oración y ruego. Esta es la promesa, hermano, la paz de Dios. ¿Por qué esta paz sobrepasa todo entendimiento? ¿Por qué? Rebasa todo entendimiento. Porque esta paz no es la que ofrece el mundo, ¿no? Esta es la paz que ofrece Dios. Cuando nuestro estilo de vida es así, bajo el consejo y la exhortación que está dando el apóstol Pablo. Pero, ¿cómo un creyente puede disfrutar de esta paz? Recuerde que la paz con Dios es producto de la justificación, ¿no? Éramos enemigos, estábamos en guerra con Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. No teníamos paz con Dios. En el momento que creímos en Jesús y lo recibimos, hicimos la paz con Dios. Entonces la paz con Dios es el producto de la justificación. Pero la paz de Dios es el producto de caminar correctamente con Él. Qué diferencia, ¿no? Porque después durante nuestra vida cristiana ya hice la paz con Dios, pero después, en los 10 años que se lleva como creyente, me he enfriado en las cosas de Dios. El pecado ha vuelto a entrar en mi vida. Y por eso ya no tengo paz, ¿no? Porque si el pecado entra en la vida de una persona, ¿a poco la persona va a tener paz? ¿Cuándo? ¿Cuándo creen, hermano? Cuando las cosas malas vuelven a entrar a la vida de la persona, cuando uno sabe que está actuando mal, que ya no permanezco firme en el Señor, que si tengo problemas con los hermanos, al lugar de sanarlos, de restaurar la unidad en la iglesia, genero división. ¿Usted cree que va a venir a la persona la paz de Dios? Si está dividiendo al lugar de unir. Si no está anclado, no permanece firme en el Señor, imposible tener paz. Puros conflictos, cuántas situaciones difíciles vienen a la persona. Y entonces esa promesa de paz de Dios no viene porque no está permaneciendo en Cristo. Porque no está cultivando la unidad dentro de la iglesia. Y eso es por poner el ejemplo nada más dentro de la iglesia. Pero recuerde que el cultivar la unidad es en la iglesia, es en el hogar, es en el trabajo, es con la familia. Ahí es donde se aplica, ¿no? Todas esas áreas de mantenerse unido. Porque sin duda en el trabajo hay que estar unidos, ¿no? En el hogar hay que estar unidos. Desde luego. Ahí, en todas partes. Fomentando esa unidad. Entonces, ¿cómo un creyente puede disfrutar esa paz de Dios? Entonces, qué importante, mire, fue todo esto, porque Pablo no minimizó la ansiedad. ¿Verdad que no la minimizó? Mire todo el tratamiento que le dio, dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con oración, con ruego, con acción de gracias. Yo inmediatamente la solución, hermano. Así que el antídoto bíblico no es negar el problema, sino que orar, rogar, agradecer. Ese es el antídoto. Y el resultado no es la eliminación inmediata del conflicto, sino el resultado es que la paz de Dios, hermano. ¿Y qué va a ser la paz de Dios? Dice que va a guardar tu corazón. ¿Te imaginas? Que la paz de Dios venga a tu corazón y venga a tus pensamientos. Mire qué guerra y qué conflicto tenemos aquí en la mente, ¿no? O en el corazón con nuestras emociones, sentimientos encontrados.
O acá malos pensamientos. Allí está la guerra. Emocional, intelectual. Pero cuando la paz de Dios viene a la mente y viene al corazón, qué sanidad en la persona, ¿no? Y mire que todo esto lo dijo, ¿para qué? Para combatir la ansiedad. Por nada estén ansiosos. Entonces ya sabe cómo la puede enfrentar, hermano. Si ahorita usted está preocupado, el día de hoy a través de Filipenses 4, usted tiene que saber cómo va a poder confrontarla. Y cómo va a salir victorioso. Y cómo lo que Dios ofrece, que le va a traer paz a su vida, vendrá. Pídale a Dios y ruégale. Y dele gracias, hermano. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ay, Dios mío. Si es ahí nuestros conflictos. En la mente y en el corazón. Ahí están los conflictos. O representado en otras partes como el alma, la mente y el corazón. Ahí está el problema, en el alma. Representado internamente con la mente, los pensamientos y el corazón, los sentimientos. Ahí está el gran problema. ¿Cómo obtengo paz? Mire, ante un adversario que en este caso presentó el afán, mira lo que va a hacer, hermano. ¿Cómo cree que está el apóstol Pablo allá, encarcelado? Lo pudo haber embargado la angustia y la preocupación. Y sin embargo, ¿estaba qué? Estaba en gozo. Y tuvo la autoridad moral para decirle a la iglesia, hermano, gócense, porque ustedes que son libres, si yo estando encerrado estoy gozoso, ustedes que están libres, doble gozo. Vaya que confronta el apóstol Pablo. La paz de Dios vendrá a su vida, a sus corazones, a sus pensamientos. Pablo aborda los pensamientos en nuestra manera de vivir. Dice el 8, hermano, mire, con estos asuntos de cómo tenemos que vivir, cuántas cosas llevamos, cómo vamos a vivir. Cuántas cosas ya nos mostró, y apenas vamos en el 8, en el 7, y ahorita en el 8, mire lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice que, hermano, en esto piensen. Mire cómo el Señor otorga de esa paz que rebasa todo entendimiento, ¿verdad? Por el hecho de haber hecho un ruego, una petición a Dios y darle gracias. Pero mire cómo el Señor también nos hace responsables. ¿Y qué nos pide? Hay una responsabilidad del creyente. En esto tienen que pensar. Mire cuántas virtudes. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza en esto, piensen. Pero no nomás es pensar, sino también el hacer. Mire lo que sigue diciendo en el 9. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste de mí, ¿esto qué hace, hermano? Esto lo tienen que hacer. Y el Dios de paz estará con ustedes. Wow, hermano. Lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer, ¿para qué? Para que Dios esté con nosotros. Oye, pero es que no habían dicho que cuando recibí a Cristo, Emmanuel, ya Dios está con nosotros. Sí, Dios está contigo, pero entonces ¿por qué has perdido el gozo? ¿Por qué el afán nuevamente invade tu vida? Y mira que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque no has cuidado tu corazón y no has cuidado tus pensamientos. Y entonces Pablo dice, bueno, cuiden su corazón, cuiden su mente,
Van a cuidar su mente, miren en lo que tienen que pensar. Y desde luego que una vez que se piensa en estas virtudes, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, sin duda que esto se va a manifestar que en una práctica, ¿no? En una conducta. Porque nos conducimos según lo que traemos en la mente. Y si pensamos en estas cosas, ¿cómo que nos vamos a conducir? En una vida virtuosa, ¿no? Porque si pensamos en ruina, si pensamos en el engaño, si pensamos en la mentira, si pensamos en la carne, ¿cómo nos vamos a conducir? Bueno, nos vamos a conducir en la carne. Porque la conducta está determinada por la manera en que pienso. Y también está determinada por la manera en cómo siento. A veces nos guiamos con el corazón, nos guiamos por los sentimientos y a veces nos guiamos por los pensamientos. Ambas cosas. A veces una, a veces otra. Por pura emoción nos movemos, ¿sí o no? Está muy frío el día, no voy a la iglesia. Emoción. Sí. Pues es la emoción, ¿no? Está frío. Así es, o sea, nos dejamos llevar por las emociones, por las pasiones, por los instintos, por los pensamientos. Todo esto de aquí conduce nuestro cuerpo, nuestra manera. Y por eso el apóstol Pablo está mostrando el asunto práctico, el asunto cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que conducirnos. Y cuando se presentan obstáculos, adversarios, pleitos entre hermanos, el afán como un adversario, y cómo tratar cada asunto. En esto pensad. Mucho de la vida cristiana se trata de la mente. Sí importa aquello en lo que elegimos pensar, sí importa, hermano. ¿Verdad que sí importa? ¿Qué eliges pensar? ¿Qué elegimos pensar, hermano? Porque al final de cuentas elegimos, ¿no? Viene la parte carnal, nos pone un pensamiento, algo que no es del agrado de Dios. Tú eliges si lo echas fuera, lo bloqueas o lo aceptas y lo tratas y lo traes ahí, y lo traes ahí. Si lo traes ahí, ¿sabes qué? Lo vas a ejecutar. Y deja que baje a la emoción y después ya no tengas control y vas y lo ejecutas. Porque lo estás trabajando. Lo estás trabajando. No lo desechas, no lo bloqueas. Y está diciendo el apóstol Pablo, hey, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo bueno, en eso piensa. ¿Por qué? Porque si piensas así, así vas a actuar como buena persona. Pero si no piensas así, piensas mal, ¿cómo vas a actuar? Como mala persona. Entonces, ¿qué pensamientos elegimos? ¿Qué promesa se da a quien practica estas cosas, hermano? Todo lo justo, todo lo honesto, tanta cosa ahí, pura virtud. ¿Cuál es la promesa que hace, dice el apóstol Pablo, pero que viene de Dios? ¿Cuál es la promesa? El Dios de paz estará contigo. O sea que no tan solo la paz de Dios, Dios, hermano, el Dios de paz estará contigo. ¿Ves cómo desde un principio cuando estuvimos en Cristo estamos en Él, estamos en el Señor? Y después durante nuestro trayecto de la vida cristiana, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Qué? Para que el Señor siga permaneciendo con nosotros. ¿Por qué? Porque durante nuestro trayecto vamos a entristecer muchas veces al Señor, porque no vamos a permanecer firmes, porque vamos a tener pleitos entre hermanos, vamos a tener pleitos en la familia, vamos a perder el gozo. Y entonces el apóstol Pablo, ok, mira, ¿sabes qué? Vas a tener que dar este tratamiento. Piensa en lo justo, en lo bueno, en lo honesto. ¿Por qué? Porque lo que tengas aquí, así vas a actuar.
Y si piensas en lo bueno, en lo correcto, en lo verdadero, mira, el Dios de paz estará contigo. Y eso es lo que queremos, ¿no? Puro consejo, iglesia. Puros buenos consejos, ¿no? Así que es importante entonces los pensamientos, lo que mantenemos en los pensamientos. ¿Qué cosas ocupan mayormente tu mente durante el día, hermano? ¿Qué cosas? ¿Con qué estás alimentando tu mente todos los días? ¿Con qué estás alimentando? No me digas que te pasas 3 horas en el TikTok. Antes de irte a dormir, al lugar de, como dice Pablo, tienes un adversario, andas ansioso, y al lugar de que vengas, vayas, ores, hagas ruegos, oraciones, peticiones, le agradezcas a Dios, le metes 2 horas de TikTok, ¿no? Y al otro día ya apareció otro adversario, no tan solo la ansiedad. Pues sí, pues te acostaste viendo puro jijiji, jajaja, wiri wiri, tanta cosa, ¿no? Pero hasta contento, ¿no? Así duermo contento. ¿Cuál contento? Nomás parece que amanezca. ¿Pero por qué? Pues ¿qué alimentó en su mente? ¿Por qué se acostó con eso? ¿Por qué se fue a acostar viendo la película del Chucky? El muñeco diabólico, imagínense. Cuánta muerte, cuánta masacre, brujería, santería. Hasta pesadillas va a tener, hermano. Pero si se duerme meditando, leyendo, ¿verdad? Felices sueños, hermano. Felices sueños tendrá. Así que es importante con qué estás alimentando tu mente diario. ¿Con qué, hermano? ¿Cómo puedes entretener tu mente para pensar bíblicamente? Porque de eso se trata, ¿no? Mejor entretén tu mente no con tantas cosas que nos ofrece el Internet. Porque a final de cuentas es entretenimiento, hermano. Puro entretenimiento. Estamos en la era del entretenimiento. Nos entretiene, nos entretiene, nos entretiene. Ese es el tremendo adversario, ¿no? Mejor entrena tu mente para pensar bíblicamente. Por eso les digo, hermanos, con todo esto, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo? Vamos a vivir con el carácter. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me dejaron ir solo. Parece una prédica del domingo y es estudio bíblico, ¿no? Me dejaron solo. O les diría, o van conmigo o algunos ya colgaron los tenis. No, van, ¿no? Aquí vamos, hermano. Para que vean de qué se trató. Mira nada más el estilo de vida. ¿Quién lo está diciendo? El hombre encarcelado allá. Pero que tiene toda la autoridad moral para decirle a la iglesia. Y es un ejemplo a seguir. Es un imitador de Cristo. Ya en el verso 10 en adelante, practicando la generosidad como acto de adoración. Vamos un poquito más rápido, hermano. Dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Aquí hay algún cuidado que están dando al apóstol Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire lo que va a decir el apóstol Pablo. Por eso es que abordó todo este asunto práctico. Ahí declara, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Mire, hermano, ¿qué lección había aprendido Pablo acerca del contentamiento? ¿Qué lección? Acerca del contentamiento, él dijo, he aprendido a contentarme, hermano. Mire cómo permanecía contento, cualquiera que sea mi situación. El gozo de Pablo, el contentamiento de Pablo, cualquiera que sea su situación. Eso es lo que ha aprendido el apóstol Pablo. He aprendido. Pablo tuvo que aprender el estar contento. ¿Verdad? ¿Cómo? Él sabía. ¿Cómo se va a mantener contento? Mantente firme en el Señor. Todo parte de ahí, de una firmeza bien anclado, bien agarrado del Señor. Y de ahí se deriva, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Pablo nos recuerda que su contentamiento no solo era teoría, hermano. Está abordando puras cuestiones prácticas. Él en realidad vivió esto. Pablo había tenido abundancia financiera y había tenido, ¿qué? Escasez financiera. Ambas cosas. Y con eso él mantenía, ¿qué? El gozo. He aprendido a estar contento. Fíjese nada más los extremos, y él mantenía esa actitud de gozo. Pero ahora usted, hermano, ¿cómo maneja usted lo inesperado? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Verdad? Por eso es cuando volteamos a ver a Pablo y estudiamos la escritura y vemos lo que está sucediendo. Hermano, cuando nos vamos a dormir pensando en estas cosas, créeme que amanecemos contentos al otro día. Y si traía un dolor, se le va. La angustia, olvídese, ya no está angustiado. Ahora usted en su mente trae lo justo, lo bueno, lo recto. Y la paz de Dios, la promesa se cumple en su vida. Así es. Oh, Dios mío. Y Pablo ahí, mire cómo mantengo la alegría, el contentamiento. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Ahí lo expresó. Pero ahora nosotros, ¿cómo estamos manejando lo inesperado? ¿Por qué podía enfrentar Pablo todo tipo de circunstancia? Todo tipo de circunstancia la enfrentaba el apóstol Pablo y la superaba, hermano. ¿Cómo lo enfrentaba? Con esta declaración, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Sí, a ver el micrófono. Ahí está. En esa declaración podía enfrentar todo el apóstol Pablo. A mí me llama mucho la atención ese versículo, hermano, Sí. de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me pongo mucho a pensar en esto, que dónde él estaba, ¿verdad? Ujú. O sea, es algo que yo me digo, o sea, yo me atrevería a decir eso cuando todo está bien, cuando no me falta comida, techo, trabajo, ¿verdad? Me atrevería yo a decir estas palabras, yo misma me lo analizo y digo, esta persona, Pablo, lo estaba diciendo desde un lugar que estaba preso, ¿verdad? Y él animando a la iglesia y hablando estas palabras, a mí me pone a pensar mucho cuando leo este versículo y yo digo, Señor, ayúdame a estar en una aflicción, en una prueba y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estar bien en todo, ¿verdad? Teniendo y no faltándome nada, decir ese versículo es fácil, pero pongámoslo del otro lado, como lo que estaba pasando Pablo, y eso yo lo analizo y dije, Señor, ayúdame En la adversidad. en la Sí. adversidad, En la en la tormenta. aflicción, en la tormenta, en la Exacto. enfermedad, en la necesidad. Digo, yo quiero decir ese versículo, hermano Jesús, en ese momento, ¿verdad? Como estaba él. Realmente híjole, esa plenitud, esa fortaleza, wow, para que dijera eso, yo lo analizo y siempre digo eso, Señor, ayúdame a declarar ese versículo que él lo dice con esa tranquilidad y esa paz. Ujú. ¿Verdad? Sí. Eso me
me motiva mucho para llegar a decirlo también en momentos así. Amén, amén. Así, amén. Así es, Sandra, así es. El famoso todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es un talismán para el éxito, sino la conclusión lógica de una vida que ha aprendido a depender totalmente de Cristo. ¿Verdad? Dependía totalmente de ese, pues todo lo puedo. Su circunstancia, pues lo puedo vencer. ¿Mm? Tuve, no tuve, fui libre, estoy preso. No cambia, mi gozo sigue estando ahí. Todo lo puedo en el Señor. En la escasez, en la abundancia, en el conflicto, en la paz, en la necesidad, en la provisión. Todo lo puede en Cristo. No es el éxito personal. Esta frase dentro del contexto se refiere a la habilidad de Pablo de estar contento en todas las cosas. Pero recuerde que estaba contento, ¿por qué? Porque permanecía fiel, hermano. Anclado en el Señor. En Cristo. ¿Cómo fortalece Cristo al creyente en este pasaje? ¿Verdad que vemos que Cristo es suficiente? Cristo es suficiente, Cristo te sostiene en la fe. Puede guardar tu mente, suple tu necesidad. Él te mantiene en el gozo. Del 14 al 20 encontramos esa generosidad que agrada a Dios. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo describe Pablo la ofrenda de los filipenses? Pablo elogia la ayuda financiera de los filipenses, ¿no? Sí, dice ahí, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en el 14, en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mire cómo lo ayudaron. Así que Pablo elogia la ayuda financiera de los filipenses. Pero mire, ahora busca el don. ¿Qué es lo que busca? Busca el fruto espiritual que abunda a cuenta de los hermanos. Eso es lo que busca, fíjese. La generosidad de los filipenses era mejor para ellos que lo era para Pablo. La generosidad piadosa en realidad hace más bien al que da que al que recibe, hermano. El que es generoso, fíjese que le viene de mayor beneficio el que está dando que el que está recibiendo. Que aunque nosotros vemos hoy qué bendición, ya recibiste. No, hermano. Está bien, no digo que no, si es bendición. Pero la generosidad piadosa en realidad hace más bien al que da. Que usted que lo recibió. ¿Verdad que Jesucristo dijo, es mejor que dar que recibir? Le hace más provecho al que está dando, hermano. Nuevamente otra actitud práctica dentro del estilo de vida de los cristianos. Es mejor dar que recibir. Y mírenlo cómo recibió el apóstol Pablo. Y a pesar de que él recibe esta ayuda de estas iglesias y dice, miren, no busco lo mío, sino busco el don de ustedes. O sea, todavía se fija en ellos como diciendo, hermanos,
El bien mayor es para ustedes que están dando. El bien mayor es para el que da. ¿Qué enseña este pasaje sobre dar como adoración, hermano? Porque a final de cuentas es un acto de adoración, ¿no? Adoramos a Dios cuando damos. Y aquel hermano que recibe, bendecido. Pero el mayor bien es ¿para quién? Para el que da. Wow, hermano. ¿Y tú, hermano, das por obligación o por gratitud? ¿O de plano no das? ¿Verdad? No, pues gratitud no, pues no doy. Cuando el mayor bien es ¿a quién? Del que da. Mira lo que te estás perdiendo, hermano, hermana. Es asunto práctico. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. El mayor bien al que da. Mayor fruto a tu cuenta. No a la cuenta de Pablo, que estaba recibiendo ayuda de estas iglesias. Dice, no, yo busco el don de ustedes. El mayor fruto y el mayor bien que me están haciendo el bien, pero el mayor bien es que es para ustedes. Porque es mejor dar que recibir. Pero nosotros le invertimos, ¿no? Para nosotros el mayor bien es que yo reciba y no de nada. Y me fue bien. Es lo que pensamos. Pero Dios dice al contrario, así que está usted para que se dé cuenta cómo hay que acomodar las cosas. Ujú. El mayor bien es dar, hermano. ¿Y qué promesa hace Dios sobre la providencia? Perdón, ¿qué promesa hace Pablo sobre la provisión de Dios? Dice el 19, mi Dios pues suplirá, hermano. Mira lo que está diciendo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Mira cuántas cosas podrían faltarnos, hermano. Pero si tenemos estas aplicaciones invertidas, mejor prefiero que me den y aunque yo no dé. ¿Cómo es que Dios va a suplir? Si el orden es al revés, mejor dar, porque el mayor beneficio se lo lleva el que da. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, hermano. Es promesa que se cumple al que da. Y hemos hablado y predicado acerca de la generosidad, hermano. Hay que ser generosos. Y vuelve a tocar esta parte. Así que, hermano, mire, usted pudo observar en todo esto, Filipenses 4 nos presenta una espiritualidad profunda. Unidad en medio del conflicto. Ahí estaban las dos hermanitas que estaban peleando. Y convertidas y en el Señor y fuertes y todo, pero pues nunca falta un desacuerdo, ¿no? Unidad en medio del conflicto. Gozo en medio del sufrimiento. Ahí estaba el apóstol Pablo. Paz en medio de la ansiedad. Lo trató. Contentamiento en medio de la escasez. El capítulo nos enseña que la vida cristiana madura no consiste en controlar las circunstancias, sino en vivir sometidos a Cristo dentro de esas circunstancias, hermano. No, hombre, ¿qué capítulos cerró el apóstol? Cristo es suficiente, suficiente para sostener tu fe, guardar tu mente, suplir tu necesidad, preservar la unidad y mantener tu gozo, hermano. Cristo es suficiente. Así que usted, hermano creyente, discípulo del Señor, usted puede vivir firme en Cristo. Cultive la unidad, mantenga el gozo y enfrente la ansiedad con súplica y oración, hermano. Y la paz de Dios y el Señor estará en su vida y con usted, hermano. ¿Qué versículo habló directamente a tu corazón? ¿Mm? Los 20. Sí, ¿no? Todo.
Todo para que... A ver, ¿quién me quiere? Tenemos un par de minutitos. ¿Qué versículo habló a tu corazón, hermano? A ver, ¿quién levanta la mano? Ahí diga, amigo, A ver, hermano Pablo, ahí le va a dar a quién. Ya no, mira, estaban hablando todos y ahorita ya no. ¿Quién, hermana Nora? Ok. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Pues yo creo que todo es un complemento, ¿verdad? Sí. Pero el 4 donde dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez les digo regocijaos, esa es una exhortación para mí, el que no importando, y ahí encierra pues todo, no importando en qué circunstancia me encuentre, de cualquier índole, regocijarme en Él, permanecer en Él, para que después pueda yo realmente decir, ¿no? Con esa certeza de que todo lo puedo en Él, ¿verdad? Que me fortalece, porque en realidad me estoy fortaleciendo en Él todo el tiempo, en el caminar, un diario vivir con Él. Sí, amén. Bueno, no, Oh, porque maravilloso. ahí le sigo, hermano Jesús, ahí, si no, me aviento media hora aquí. Amén, amén. Muy bien, hermana Nora. Gracias, sí, es verdad, el gozo, y se te ve la alegría, siempre andas riendo. La expresión de la alegría y gozo que siempre demuestras, y desde luego gracias al Señor. ¿Alguien más, hermano? Con Sandra y ahí terminamos ya. El 4, hermano. El 4, ok. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Ujú. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. El Señor viene y que los Siempre encuentre pensando que el Señor está cerca y a estar siempre regocijados en Él. contentos. Y como usted dice, a trabajar en la unidad, ¿verdad? Eso. Y estar firmes en el Firmes Señor. en el Señor. En el Señor. Firmes en el Señor y incrementar la unidad y estar siempre gozosos y regocijados en Él. Amén, amén. Muy bien, hermano, vamos a orar y dar gracias al Señor por este maravilloso libro y el cierre de este capítulo 4. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus consejos prácticos, Señor. Gracias, amado Dios, te alabamos, te exaltamos, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por esa posición que tenemos en Cristo, Padre. Gracias por esas bendiciones que tenemos al practicar tu palabra, Señor, de mantener nuestra mente, nuestro corazón conectados a ti, Señor, porque sabemos que nuestra conducta, Padre, parte de lo que pensamos y de lo que guardamos en nuestro corazón. Señor, cuídanos, ayúdanos, llévanos con bien, Padre, y que estemos nuevamente, Señor, reunidos en este lugar para seguir estudiando y aprendiendo de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria. Amén, amén y amén.